El jefe máximo regresa de Europa. A la muerte de Obregón, sagaz don Plutarco Elías Calles supo manejar al país. Creó el Partido Nacional Revolucionario a partir de un sinnúmero de agrupaciones locales. Organizó a los políticos y caciques regionales, lo mismo civiles que militares. Nadie quiere vivir en el error. Todos se afilian al partido oficial. El que no está de acuerdo, aprende a simularlo. Con la casa en orden, don Plutarco escoge para presidente al menos esperado. Trae del Brasil al ingeniero y general Pascual Ortiz Rubio. Llegan las elecciones. Con gran valor, José Vasconcelos, desde la oposición, busca ser presidente. Fraude, dicen los vasconcelistas. Después de dimes y diretes y varios muertos, el opositor se exilia de nuevo. Ya como presidente electo, el michoacano viaja a los Estados Unidos para entrevistarse con el presidente Herbert Hoover. Recibe informes de primera mano sobre un problema muy actual: el crack del 29. La situación es alarmante. Con la crisis, el dinero ya no vale. La bolsa y los bancos quiebran. La gente se queda sin trabajo. De ahí al hambre hay un paso. Con represión se responde a las protestas. El 5 de febrero de 1930, Emilio Portes Gil entrega la presidencia que ocupó luego del asesinato de Obregón. Don Pascual Ortiz Rubio se prepara para rendir solemne juramento. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Ese día, al salir de Palacio Nacional, sufre un atentado. Es llevado al hospital. El presidente y su familia quedan muy afectados. Por fortuna, la cosa no es grave. Con malos augurios se inicia su mandato. Se habló de implicados. Para muchos fue un aviso muy claro. Y es que no quiere entender que con el maximato, solo don Plutarco es el que manda. Aaron Sáenz hace a un lado su ambición presidencial. Político moderno, prefiere contratos millonarios. La obra pública creció, sobre todo en los discursos. Se inaugura la estación del ferrocarril, pero la del trenecito de Chapultepec. También los changos estrenan lujosa residencia. Muchos compatriotas que viven de la pizca en el otro lado ven cómo los americanos, por la crisis, les quitan sus trabajos. Al verse desplazados, regresan a México. Nuestra endeble economía resiente gravemente la caída del mercado internacional. Las exportaciones bajan. La minería decae en un 50%. Con ello crece, y en grande, el desempleo. Los artesanos y la pequeña industria se vuelven fundamentales, ya que ocupan a los desplazados. Muchos regresan a trabajar el campo. El sentimiento nacionalista es fomentado por el gobierno.
En septiembre de 1931 se celebra la Semana Nacionalista. Aquí vemos cómo, con alma tlaxcalteca, los charros y chinas participan en los festejos. Más mexicano, ni el pulque. Se pide consumir lo que el país produce. Mientras México lucha por salir del bache, otros luchan por su libertad. En la India, sigue su batalla contra el imperialismo inglés, Mahatma Gandhi. Los japoneses invaden, y no con mercancías, a China. El colonialismo anda desatado. La monarquía española, antes gran potencia colonial, se extingue. El rey Alfonso XIII abdica y se exilia. En una España rodeada de gravísimos problemas económicos, surge la República. La guerra civil no anda lejos. Los niños actualmente son de un talento precoz. El 1 de marzo de 1931, el teatro principal, la Catedral de las Tandas, se incendia. En los trabajos de rescate se destaca heroico Joaquín Pardavé. Los padres alarmados los quieren contener. Pues a los 12 años, Ay, ya quieren casa y mujer. Piedra angular del imperio del espectáculo, el 18 de septiembre de 1930 se inaugura la W. El negocio despega. ¿Y en qué forma? Desde sus inicios, acapara a las estrellas. Y aquella que barre abajo se llama Panchita. Sus micrófonos están presentes, y no es para menos. El 12 de diciembre de 1931 se festejan los 400 años de la patrona de México. Todo el país acude, incluso las autoridades civiles y militares, que se supone no deben estar ahí. Y no porque no sean creyentes. Ha pasado muy poco tiempo desde la Guerra Cristera. El pueblo, con profundo fervor, vive la celebración. Santa, Santa María, Madre de Dios. La santidad también llega al cine. Santa, la novela de don Federico Gamboa, es llevada de nuevo a la pantalla. Los espectadores no solo sufren con este melodrama, ahora pueden disfrutar la música de Agustín Lara. En la eterna noche de mi desconsuelo. Con el sonido, el cine poco a poco llega a ser un gran negocio. Surgen las estrellas. Andrea Palma se suicida por el grave pecado que comete con su hermano en La Mujer del Puerto. Vendo placer a los hombres que vienen del mar y se marchan al amanecer para que yo he de amar. Emilio, el Indio Fernández, aparece como actor en Janitzio. Poco tiempo después, será gloria del cine mexicano como director de importantes películas. Juan Orol, planteando paradojas, inicia su insólita carrera. Te desconozco, Julián. No eres el mismo. ¿Qué culpa tengo yo que el destino me haya convertido en un ladrón, habiendo sido siempre un hombre honrado?
Lejos de la capital, en Tabasco, un estado aislado del centro del poder, las cosas se calientan. Su jefe máximo, Tomás Garrido Canaval, sigue con su experimento socialista, antialcohólico y antirreligioso. Fanáticamente persigue fanáticos. El censo de 1930 nos dice que hay 16,5 millones de mexicanos. Más del 70% viven del campo. El agrarismo se fragmenta. Para unos, el ejido es la solución. Otros creen que la producción a gran escala solo se da con el latifundio. La sangre derramada en la revolución no ha dado fruto. Hacemos agraristas a los campos, a sembrar las semillas del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. Tierra de contrastes, México atrae a un director de cine soviético. Su punto de vista sobre el país asombra a propios y extraños. Sergei Eisenstein asimila la riqueza visual, las tradiciones y sobre todo la tendencia trágica de nuestro pueblo, y lo plasma en Que Viva México, película que no le dejaron concluir. Sin embargo, quedan las imágenes que, como estas máscaras, nos dejan ver en lo que cubren lo más vital de México, su futuro. Silvestre Revueltas escribe la música para la película Redes, en la que se muestra la lucha del pueblo. El realismo social y el nacionalismo arraigan y nos muestran al mundo como un pueblo con severas contradicciones. Carlos Chávez hace viajes de estudio y filma estas escenas. El eco de nuestras raíces resonará en su música. En contraste, los contemporáneos apuestan a un arte universal. Juan Bustillo Oro asimila la estética expresionista y la refleja en su película Dos monjes. Del poeta Javier Villaurrutia, estas líneas de su Nocturno de Los Ángeles. Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche. Las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto que los hombres que van y vienen conocen. Si cada uno dijera en un momento dado, en solo una palabra lo que piensa, las 5 letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa. Entre los artistas, Miguel Covarrubias es un moderno que busca inspiración en el pueblo. Logra imprimir en sus obras imágenes como estas, captadas con su cámara cinematográfica. El presidente quiere renunciar. Solo se lo permite el jefe máximo después de su segundo informe, ya que al rebasar la mitad de su periodo se puede llamar a un sustituto sin realizar molestas elecciones. El sustituto es el general Abelardo Rodríguez, miembro del clan sonorense y secretario de Industria, Comercio y Trabajo, donde se distingue como un buen administrador. En los casinos, nuestros políticos y hombres de negocios especulan con el juego y la política. Pero el que manda vive enfrente. Y si es algo importante, habrá que irlo a buscar a Cuernavaca o Tehuacán, a donde sea.
A partir del desmoronamiento de la CROM, el movimiento obrero queda muy debilitado. En 1933 se funda la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, antecedente de la CTM. Entre sus nuevos dirigentes destaca un joven radical, al que se le augura un gran futuro, Fidel Velázquez. Entra en vigor la Ley Federal del Trabajo y se fija el mínimo salario. Durante este lustro, México rompe relaciones con la Unión Soviética. Los comunistas mexicanos viven tiempos difíciles de persecución y cárcel. Bueno, la lucha de clases no lo es todo. Otros luchan con sus aviones. Quieren volar más alto y más lejos. Los intrépidos pilotos surcan el cielo, haciendo más piruetas que un político. Como ellos, a veces también fallan. Surge la aviación comercial. En septiembre de 1934 se inician los vuelos regulares al puerto de Acapulco. El turismo crece. El automóvil es el rey de las nuevas carreteras. Tenemos que fomentar el turismo para poder salvarnos del abismo al que nos ha empujado la crisis actual, pues ya se ha comido todo nuestro capital. Tenemos que traer aquí a los gringos, lo mismo en aeroplanos que en potingos, que vengan a gozar, que vengan a gastar, sus dólares les podemos guardar. Se implanta la educación socialista. Funcionarios e intelectuales radicales piensan que la escuela debe ser como el sol, redondo y colorado, y como él, debe cobijar a todo mexicano. La niñez campesina sale beneficiada. Vicente Lombardo Toledano, director de la preparatoria, pugna por instaurarla en la UNAM, gana en asamblea. Encabezados por el sabio Antonio Caso, los maestros imponen la libertad de cátedra. Se funda Nacional Financiera para apoyar a la industria local. Con la reactivación económica, los recursos fluyen rápidos como el tráfico por nuestra hermosa capital. Ahora sí se termina la construcción del Palacio de las Bellas Artes. La edificación se inició en tiempo de Don Porfirio. El inconcluso Palacio Legislativo se transforma en monumento. Fernando de Fuentes filma en 1933 El compadre Mendoza. Esta importante película trata un tema que no pasa de moda: el oportunismo. ¡Que viva el gobierno, pues! Ese mismo año, en los Estados Unidos, llega al poder Franklin Delano Roosevelt. Se establece el New Deal, el nuevo trato. El gobierno crea un ejército del trabajo. Las fábricas son una sinfonía mecánica. Se permite de nuevo la venta de bebidas embriagantes. La industria del crimen, que fomentó la prohibición, sigue adelante. Con luces de la ciudad, Charles Chaplin se burla de la autoridad. El gran mimo pronto comenzará a hablar. En la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se ven los resultados del primer plan quinquenal. El hombre de hierro que obliga a su pueblo a realizar este gran esfuerzo se llama José Stalin. El hambre es mala consejera. En Alemania, el momento es propicio para que el autoritarismo tome el poder. Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo entran a la historia con la bota derecha. En Cuba cae un dictador.
La democracia no llega. Como en otras partes de América Latina, con golpes de fuerza los militares acaparan el poder. Fulgencio Batista se esfuerza para preparar la Cuba libre. No por madrugar amanece más temprano. Pero el 6 de diciembre de 1933, el Partido Nacional Revolucionario, con la venia de don Plutarco, nomina al general Lázaro Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. Nuestros diputados amplían el periodo presidencial de 4 a 6 años. Bajo la atenta mirada del jefe máximo, se presenta un proyecto pionero de planeación gubernamental. Es el primer plan sexenal. Trata de las necesidades apremiantes de obreros y campesinos. Político con experiencia, usa su campaña para extender sus alianzas con los sectores populares, por ser estos los menos tomados en cuenta por el jefe máximo. El 7 de julio de 1934 se llevan a cabo las elecciones. Se impone la máquina oficial. Su candidato gana por abrumadora mayoría. La modesta residencia del señor general Cárdenas. Momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. Sí llorar. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. El 30 de noviembre, Lázaro Cárdenas protesta como presidente de la República en el Estadio Nacional. Nuestra numerosa clase política se apresura a festejar este aparente relevo dentro de la continuidad. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El castillo de Chapultepec, residencia del presidente, se vuelve Museo Nacional de Historia. Cárdenas se muda al Rancho de los Pinos. El 30 de diciembre de 1934 se vive una provocación callista. 5 católicos son asesinados por los camisas rojas. Cárdenas maneja hábilmente el problema. No piensa resucitar una estéril cruzada anticlerical. Guarda su radicalismo para fortalecer la producción. Tiene claro que hay que encontrar una forma más justa de distribuir la tierra. Sabe que es ahí donde verdaderamente se necesitan reformas radicales. Piensa que en política los cambios son urgentes y necesarios. Después de todo, puede hacer que tenga razón. En la segunda mitad de la década de los años 30, México se debatía entre el cosmopolitanismo y el nacionalismo. El primero, representado por la bulliciosa y creciente Ciudad de México, pretendía seguir los pasos de la modernidad, sacudiéndose con prisas su antigua calma provinciana. Esa calma que todavía se respiraba en las principales calles del centro ante la vista de sus complacidos pobladores. Aunque a veces tal complacencia se interrumpiera entre multitudes, coqueteos y pisotones. La provincia mexicana se unía al mundo cosmopolita a través de múltiples vías de comunicación.
varios miles de kilómetros de carreteras pavimentadas se sumaban al otro tanto de vías férreas que permitían el intercambio entre ciudad y campo. En puertos como Tampico, Veracruz, Mazatlán y Coatzacoalcos, el país tendía sus lazos con el exterior. Y los modernos aviones también contribuían a reducir las distancias que separaban a México de otras naciones. En aquellos años, la vía de comunicación más popular era la radio. A través de sus ondas se informaba sobre toda clase de eventos políticos, económicos y sociales. Pero el motivo de intercambio más socorrido por las ondas hertzianas fue el entretenimiento, con todo y sus comerciales. El caballero que quiera un zapato duradero, la marcanera no espera, con calzado de primera, el piso de mármol duro, se vuelve de terciopelo, usando el calzado bueno, como Neira sabía hacerlo, usando el calzado bueno, como Neira sabía hacerlo, mujer hermosa bien atadita. Y a través de la radio, muchos mexicanos se enteraron que el general Lázaro Cárdenas ocuparía la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1934. El general Abelardo L. Rodríguez entregó la banda al candidato triunfador del Partido Nacional Revolucionario, quien a los 39 años de edad se convirtió en el general revolucionario más joven que ocupara la presidencia mexicana en el siglo XX. Muy pronto el presidente Cárdenas mostró su cercanía con los movimientos populares del país. Desde un principio se acercó a los campesinos y a los indígenas. Recorrió gran parte del país tratando de dar solución a los principales problemas de la población, logrando él mismo una inmensa popularidad. Parte del proyecto de gobierno del general Cárdenas descansaba en la industrialización del país. Sin olvidar a los obreros, esa industrialización debía hacerse para incorporar a México a la pujante economía internacional. Había que salir de la severa crisis mundial sufrida a fines de los años 20. Por ello, durante la segunda mitad de los años 30, era necesario dar un gran impulso a la industria mexicana. El gobierno se encargó de construir la infraestructura y la iniciativa privada, estimulada por la oportunidad de obtener grandes utilidades con pocos riesgos, echó a andar sus fábricas. Numerosas empresas textiles, agroindustriales, mineras y de maquinaria pesada en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara atrajeron a la población rural y un gran contingente de obreros se incorporó a la transformación industrial del país. El apoyo que el gobierno dio al movimiento obrero nacional se manifestó en la creación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, que guiada por su secretario general Vicente Lombardo Toledano, no tardó en convertirse en fuerte aliado del régimen. Pero aquella reestructuración del país
suscitó bastantes conflictos. Uno de los más sonados fue aquel en que el grupo de choque contrarrevolucionario Los Camisas Doradas atacó a los obreros del Volante durante una manifestación el 20 de noviembre de 1936. Y no solo la política obrerista fue blanco de objeciones. Grupos eclesiásticos también se opusieron al régimen cardenista. Todavía no se calmaban las pasiones de estos herederos de los conflictos religiosos que el país había experimentado en los años 20. La convivencia entre autoridades revolucionarias y jerarquía católica seguía siendo un tanto difícil, aunque en apariencia se tendiera a la calma. Las cosas se complicaron a los pocos días de que el general Cárdenas asumiera la primera magistratura. Un agarrón entre los radicales camisas rojas del recién nombrado secretario de Agricultura Tomás Garrido Canaval y los feligreses de Coyoacán aumentó la agitación. El saldo de varios muertos hizo que los ánimos católicos se caldearan. Sin embargo, lo que más agitó aquellos días fue la expulsión del general Plutarco Elías Calles. El general Calles se había convertido en la figura más poderosa del país y obstaculizaba con frecuencia los proyectos cardenistas. Fue por ello que el presidente optó por su expulsión del territorio nacional. La medida tuvo el apoyo de un amplio contingente popular y de esa manera se pudieron acelerar las reformas. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! En primer lugar, se llevó a cabo una intensa labor en el campo. Durante los 6 años de gobierno del general Cárdenas, se distribuyeron casi 20 millones de hectáreas. Apoyando sobre todo al ejido, el proyecto cardenista estableció un nuevo orden rural bajo los auspicios del gobierno. Y en gran medida logró que aquella miseria disminuyera un poco. La precariedad seguía vigente en la mayor parte de la población rural y acabar del todo con la miseria no fue posible. Sin embargo, la distribución de la tierra adquirió tal fuerza que superó con mucho la de los gobiernos anteriores, y por ello el impulso agrarista fue sello inconfundible del cardenismo. Otra modalidad importante de la reforma agraria fue aquella que puso especial atención a los grupos indígenas. Se procuró levantar el nivel de vida de los indios sin afectar demasiado sus propios estilos culturales. La tarea fue harto difícil y no siempre tuvo el éxito deseado. Pero la vida en el campo contrastaba enormemente con aquella que se retrataba en el cine. Esos años fueron los que vieron surgir a los ranchos grandes y chicos con sus charros y sus chinas y sus canciones. No me presumas ni me vengas con tus cosas, ni te molestes en pensar en mi querer. Muy lejos del campo real, estas películas quisieron ver un México rural inexistente, alejado de toda miseria y conflicto, lleno de fiestas y bailes, de canciones y fanfarronería. No así las películas sobre la revolución, que claramente asumieron un tinte crítico. Que por más que aquí abajo hacemos y deshacemos, allá arriba nada cambia. Mira. La Revolución Mexicana se empezaba a institucionalizar y con ella los charros. En 1938, el Partido de la Revolución Mexicana se erigió en el representante oficial de la actividad política nacional, así como los charros se convirtieron en el símbolo de la mexicanidad. Entre chicas bonitas, caballos y toros, los charros se transformaron en artículo de exportación. Lo mismo sucedió con los mariachis y con todo aquello que hablara de la belleza y el arte de la tierra tapatía. Pero en aquella tierra la belleza y el arte también se cultivaron de otra forma. José Clemente Orozco
trabajó durante aquellos años en Guadalajara, continuando así su fructífera labor de muralista. El muralismo también siguió comprometido en las manos de David Alfaro Siqueiros, quien para entonces no tardaría en trasladar su compromiso hacia la guerra en España. Sin embargo, el más conocido siguió siendo Diego Rivera. Sus pinturas buscaban una definición del origen mexicano. Este, según el pintor y muchos otros pensadores del momento, estaba más cerca del indio que del español. Por ello también en esa época las manifestaciones culturales indígenas adquirieron un auge muy particular. Aunque a veces así lo pareciera, no solo se trataba de reivindicar al indio como tema del folclore. También se pretendió reconocer la importancia de las distintas etnias mexicanas, fomentando la construcción de cooperativas de producción, centros de salud y escuelas. Durante aquellos años la educación en general vivió un impulso inusitado. La llamada educación socialista intentó generar una conciencia colectiva sobre las responsabilidades sociales de cada joven mexicano. En los patios, en los corredores y en los salones, se educaba con la esperanza de que esos jóvenes participaran directamente en las transformaciones del país. Ahora mi negra, arriba sus arriba mi lana, recoge tu bata mi negra y vuelve a arrastrar, demuéstrales que eres como capitana. Y muchos aplaudieron los resultados obtenidos con aquellas escuelas socialistas. La educación superior, por su parte, no siempre facilitó las cosas para el régimen. Sin embargo, supo ser solidaria con los cambios y desfiló frecuentemente a favor de las mayorías. El ejército también pudo desfilar en esa dirección, sobre todo porque el régimen se apoyó en la formación de cuadros medios militares, dándoles las herramientas necesarias para lograr su propia superación. También en las escuelas del ejército surgirían los encargados de transformar al país. Se trataba de participar en el diseño de un futuro que ofrecía muchas posibilidades. Así los militares y los civiles debían entrar en comunicación sin demasiados problemas. Pero afuera de los cuarteles, la sociedad civil parecía ocuparse de otros asuntos. Chiquitines, recordamos a ustedes que mañana es un gran día, el día dedicado a las madres. Si tu madrecita, chiquitín, se ha ido para siempre, ese día recuérdala con más cariño, con más devoción. Sin embargo, en otras partes del mundo, las cosas no estaban para homenajes. A mediados de 1936 se desató una cruentísima guerra civil en España que duró 3 años y que sirvió de ensayo a la más sangrienta contienda que ha vivido la humanidad. El régimen republicano español
no pudo resistir el embate del ejército franquista apoyado por el ascendente fascismo centroeuropeo. Y mientras en España se combatía, otros países competían en las tristemente célebres Olimpiadas de Berlín. La antorcha olímpica llegó hasta el centro de la ambición y el poder desmedidos. El mundo entero no tardaría en arder. Y mientras tanto España se desangraba. Algunos huérfanos de la Guerra Civil Española vinieron en 1937 a México y fueron internados en una escuela de Morelia. Desde entonces se les conoció como los Niños de Morelia, y su experiencia ha quedado como testimonio de la solidaridad mexicana hacia extranjeros en desdicha. En 1937 otro extranjero en desdicha fue recibido en México. Se trataba de León Trotsky, quien supo hacerse de notables amigos mexicanos. En ese entonces México era un país particularmente atractivo para extranjeros. Tanto para aquellos que ya llevaban tiempo aquí, como para los visitantes recientes, los mexicanos no solo teníamos nuestra clásica autenticidad, sino que también éramos muy afectos a las influencias externas. Pero esas influencias externas no siempre fueron del todo benignas. Y esto era particularmente cierto en los asuntos relacionados con el petróleo. El elemento imprescindible para el desarrollo del mundo moderno era el oro negro, y México tenía mucho. Pero aquella riqueza no era para los mexicanos. La fuerza de trabajo sí era mexicana, pero lo que producía no se quedaba aquí. Salía en enormes barriles a enriquecer el desarrollo de otros países y a aumentar las ganancias de compañías que poco les importaba el desarrollo de México. Mientras tanto, los campos mexicanos se sembraban de refinerías y conductos que pesaban sobre el trabajo mal pagado de los obreros nacionales. La llama del descontento no tardaría en encenderse. Y el incendio dio lugar a uno de los momentos más relevantes de la historia del país. El 18 de marzo de 1938, después de varios tirones y forcejeos entre petroleros y compañías, entre gobierno y patrones, el general Cárdenas firmó el decreto de la expropiación petrolera, llevando a cabo el acto más célebre del nacionalismo mexicano posrevolucionario. El apoyo popular a tal medida no se dejó esperar.
Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos y el rico aceite negro que es producto nacional. Llevan los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de todas las Huastecas que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallos con la ley de expropiación. Pero no tardarían en aparecer mayores conflictos. En el viejo continente germinaba la semilla de la destrucción. En Italia, el fascismo alcanzaba su punto más alto bajo el mando de Benito Mussolini. En Alemania, el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler mostraba su afición por la guerra. Y en España, el triunfo de Francisco Franco fue señal de que el militarismo había entrado por la puerta grande al desconcierto de las naciones. A partir de septiembre de 1939, el genocidio se apoderó del mundo. En México las cosas marchaban de otra manera. Una sociedad muy dividida vio surgir al general Manuel Ávila Camacho como candidato oficial para ocupar la presidencia en 1940. Su opositor, el general Juan Andreu Almazán, encabezó a un amplio contingente de electores. Las noticias políticas invadieron las ondas hertzianas y la contienda fue capaz de despertar toda clase de pasiones. Sin embargo, las pasiones más socorridas eran aquellas que se sentían de noche. El cosmopolitanismo había encontrado en la oscuridad una cara atractiva. Aunque no siempre digna de los mejores modales, pero eso sí, de los más sabrosos. Como el baile, por ejemplo, que tanto se disfrutaba en cabarets y salones de la Ciudad de México. Ahí la música afroantillana había dado con un público noctámbulo capaz de valorar al máximo sus delicias tropicales. Mientras tanto, la noche seguía albergando aficiones provincianas mezcladas con una fuerte dosis de cultura urbana. En ferias y carpas, la noche viajaba de un rincón a otro entre tradición y modernidad. Y sobre todo en la radio de aquellos años 30, quedó la huella de una época llena de optimismo, pero también de incertidumbre. La sombra de la duda se cruza en el camino, la realidad es una daga al instinto del destino. Quítame pures el araño que me diera el engaño
cascada será mi reír y no tendré que volver a vivir. Haré una vida con la mentira y volveré a vivir. Esta es nuestra ciudad, y este, el centro de su nacionalidad, que ha sabido respetar los credos y modos de pensar de sus habitantes. Capital de un país que ha decidido salir adelante. Ciudad en la cual, de una manera armoniosa, se combinan los palacios ancestrales que hablan de nuestro pasado glorioso, con los elementos que nos sitúan dentro de lo moderno. Ciudad que no duerme. Por doquier vemos la pujanza y el avance del progreso. México no podía quedar al margen del desarrollo internacional. Es el tiempo en que debemos insertarnos dentro de un mundo que, a pesar de sus rencillas, mira al futuro. En este año de 1940, año capital por muchas razones, vemos con optimismo los cambios que se avecinan. Debemos olvidar los antiguos antagonismos y trabajar unidos para llevar al país adelante. Y para ello, un paso esencial: saber quiénes y cuántos somos. Esta es una década que se inicia con los censos. Desde tiempos inmemoriales, el censo es un deber de los ciudadanos. Debemos aclarar que solo se deben contar a los vivos. Los que se han ido fueron registrados en censos anteriores. Hoy, 6 de marzo de 1940, tenemos los resultados. El conteo fue el siguiente. Hombres, 9.695.000. Mujeres, 9.997.000. Lo cual nos da un total de 19.653.000 mexicanos. Como se puede observar, la mayoría sigue siendo de mujeres. La población urbana es de 3.928.000 y la rural de 15.721.000. Y en Ciudad de México vivimos, fíjese usted, la increíble cantidad de 1.560.000. Esto nos pone a pensar que esta gran capital en poco tiempo será insuficiente para albergar a tanto compatriota que emigra buscando nuevos horizontes. Pero México no puede hacer oídos sordos del clamor universal debido a la guerra que se libra en estos momentos. Del otro lado del mar, vemos caer a los países bajo la bota de un nuevo fanatismo, que enarbolando consignas que atropellan la dignidad del hombre y utilizando para ello la fuerza de las armas, han doblegado sus cuerpos, mas no sus espíritus. El fascismo es un cáncer que ha comenzado a corroer un continente y amenaza expandirse por el mundo. Por ello, nuestro país hace una enérgica protesta y condena los actos de barbarie cometidos por los ejércitos del Eje, que dirigidos por su cabecilla, el mal llamado Führer Adolfo Hitler, intenta arrasar a sangre y fuego nuestra civilización, en nombre de la que ellos proclaman como nueva era. Ante esto, el presidente Lázaro Cárdenas, este 13 de mayo, ha protestado enérgicamente por la invasión de Bélgica y Holanda. Y también ha declarado: los pueblos de América tenemos el ineludible deber de mantenerse en estrecho entendimiento, constituyendo un solo frente defensivo. El general Manuel Ávila Camacho
continúa con su campaña por toda la República Mexicana. En su recorrido, ha captado las necesidades del pueblo y el Partido de la Revolución Mexicana lo apoya de manera entusiasta. El licenciado Miguel Alemán ha renunciado a su puesto como gobernador de Veracruz para dirigir el Comité Ávila Camachista. Destacamos partes de uno de sus múltiples discursos. Considero que en la política mundial ninguna orientación más segura podemos recoger que la que nos ofrece la solidaridad continental americana. México alienta sentimientos de amistad con el gran pueblo de los Estados Unidos. Siempre he dicho con sinceridad lo que pienso. Ahora, en cumplimiento de un deber cívico, he resuelto participar en la actual campaña política. Me sería imposible proceder en distinta forma. Palabras del general Juan Andreu Almazán al aceptar su candidatura a la primera magistratura del país. Se siente la división en el país y aún dentro de las filas del PRM. Parte de la burocracia apoya al general Manuel Ávila Camacho y otra facción a Andreu Almazán. La CROM ha dado su total adhesión al general Almazán. Entre el ideario de este candidato se destaca: es vergonzoso que no conservemos siquiera lo que dejó el virreinato en materia de cultura superior, pues en vez de asegurar la vida de las universidades existentes y aumentar su número, se ataca la libertad de pensamiento. Hoy, 12 de septiembre de 1940, la Cámara de Diputados declara electo presidente de México al general Manuel Ávila Camacho. La pasión de nuestra raza no queda en el tendido. Necesita de más emociones. Y para ello, qué mejor que el viril deporte del fútbol, que también fue traído a estas tierras por la madre patria. La injundia de los jugadores en la cancha transmite a las gradas el sentimiento de triunfo cuando el equipo favorito logra una anotación, al tiempo que despierta la emoción contraria en el otro bando. Sana diversión para nuestros trabajadores que vuelcan la energía sobrante sobre el pasto o el llano. Deporte de hombres en todos los sentidos, en el cual el derrotado acepta su condición con caballerosidad. Un deporte del pueblo y para el pueblo. Pero no solo el pueblo tiene derecho a divertirse. También las clases dirigentes lo hacen a su manera, fina y elegante. La noche se ilumina con las luces multicolores de las marquesinas. Una gran ciudad como la nuestra no puede tener una vida nocturna mustia. Aquí vemos el esplendor de los cines y teatros que muestran las últimas producciones del séptimo arte, tanto nacionales como extranjeras. La Ciudad de México nunca duerme y existen lugares para todos los gustos. Y es en las noches cuando despierta la sensualidad. Los salones de baile dan paso a las cadencias de la danza. Los concursos proliferan en estos tiempos, y quien consigue dominar el danzón, domina también sus pasiones.
La música melodiosa del danzón es rota por la vorágine de los bailes afroantillanos, que sacan a flote lo más primitivo de nuestro ser, al mismo tiempo que lo más auténtico. Ritmos que han venido de allende los mares y que nuestros paisanos han asimilado también, que ya nos parecen cotidianos. Lo negro y lo mestizo se dan la mano para rendir culto a nuestras raíces primigenias. Una vez más en su historia, nuestra patria se dispone a defender sus libertades, atacadas por ambiciones de predominio y conquista de parte de potencias. El día 13 de mayo el ataque vino, no decidido y franco, sino desleal, embosado y cobarde, asestado entre las tinieblas y la confianza absoluta de la impunidad. Una semana más tarde se repitió el atentado. Frente a esta reiterada agresión, que vulnera todas las normas del derecho de gentes y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria, un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos, reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Estamos en tiempos de guerra y el país no puede continuar dividido. Por ello se ha invitado a los expresidentes Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil y don Adolfo de la Huerta a olvidar diferencias y unirse en torno al presidente Manuel Ávila Camacho. México ha sido siempre fiel a su doctrina de no intervención y buena vecindad. Es por ello que nuestro gobierno ha invitado al presidente Roosevelt a visitar nuestro país. Recordemos el ataque japonés a Pearl Harbor, que precipitó la guerra en el Pacífico. De la mexicanidad. El 15 de septiembre es sin duda una fecha clave para todos los mexicanos. Sin importar quién esté en el poder, el pueblo se vuelca a las calles y al Zócalo para demostrar su ansia de independencia. ¡Viva México! El nazismo, en su invasión a la Unión Soviética, como Atila, ha destrozado todo lo que signifique otra ideología. Las estatuas se derriban. Una historia que se repite. El pueblo ruso ha sostenido la batalla decisiva contra el nazifascismo en Stalingrado. Intervinieron más de 1 millón de combatientes. Los nazis dejaron 147,000 muertos y la ciudad en ruinas. Ha muerto el creador del Ejército Rojo, León Trotsky, que no vio cumplido su deseo de la revolución permanente. Stalin lo acosó hasta nuestra ciudad. Un piolet acabó con la existencia del profeta armado. Los trotskistas del mundo están unidos en su duelo.
Por mi raza hablará el espíritu, no es solo un lema creado por el maestro José Vasconcelos, sino una actitud del arte mexicano en la actualidad para contrarrestar las influencias que vienen del norte y que no siempre son bien asimiladas. La obra plástica de Leopoldo Méndez, digno sucesor de José Guadalupe Posada en el grabado. La pintura mural de David Alfaro Siqueiros. Los colores de Rufino Tamayo. La música nacionalista de Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas confirman la riqueza artística de nuestro pueblo. Hoy, los creadores mexicanos reflejan las grandes contradicciones de nuestro país. La eterna lucha de los desposeídos se retrata en los grabados, en los muros y en la música. Las fuerzas de la naturaleza se han desatado. El volcán Paricutín hizo erupción y con ello trajo el terror a las poblaciones aledañas. El mes de febrero de 1943 quedará grabado con fuego en la memoria de los mexicanos. La inmigración española ha traído a México grandes personalidades de la cultura ibérica. Poetas de la talla de León Felipe, que dice a los fascistas de su país que se callen. La pintura, el grabado y la música nacionalistas han dado como resultado que se refleje en la pantalla grande los anhelos de nuestros artistas, reflejando el sentir del pueblo. El cine, como la culminación de todas las artes, tiene en nuestro país a dignos representantes. La estética cinematográfica genuina solo puede sostenerse en una tradición de siglos. ¡Deténganlo! 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 Julio Bracho nos muestra la ciudad y sus problemas en Distinto Amanecer. Emilio Fernández da una prueba más de su talento creador y de su madurez artística con cintas como María Candelaria. Tito Pérez, inolvidable película del realizador Miguel Contreras Torres. La contribución al cine nacional de los escritores y guionistas es fundamental en este séptimo arte. José Rubén Romero, Mauricio Magdaleno, José Revueltas, así como la incorporación latinoamericana. Como ejemplo, Rómulo Gallegos. Sí. Sueña ahora antes de que venga la realidad. Voy a pecar por lo menos una vez, sin que me desprecien, sin que me aparten con repugnancia.
Ya solo rencor podrá abrigar su alma y nada aplacará su sombrío aborrecimiento de los hombres. Tiempo después, aparece por estos ríos, a bordo de un bongo, mercando víveres por cueros de reses en los hatos ribereños. Así empieza su fortuna. Lo demás lo hacen sus brujerías y sus malas artes. Hoy es la dueña de casi todo el cajón del Arauca, señora de vidas y haciendas, rebaños y sabanas. El llano la teme y la obedece. Su hermosura fascina a los hombres y su oro compra leyes que la protegen y paga manos que por ella matan. Doña Bárbara, la temible Doña Bárbara. Roberto Gabaldón, con La Barraca, logra plasmar problemas que, sin importar la nacionalidad, nos atañe a todos. Es como para que un hombre se pierda. Pascual Guillot, conocido por Barret. Sí, señor. En cumplimiento del mandato del juzgado, vengo a proceder. ¡A ver quién se atreve! ¡Dejadme! ¡Qué todo esto! ¡Venga el arma! ¿Quiere usted ir a presidio? ¡Aparta, Pimentó! ¡Que no lo consiento! ¡Vaya! Si usted está loco, yo no... ¡Déjame la escopeta! El mundo es testigo de este resurgimiento del cine mexicano. Y como nunca, se están produciendo obras que dejan huella. Los premios internacionales están comenzando a llegar, confirmando la madurez de nuestros cineastas, que han vuelto la cámara al pueblo para fotografiarlo con un estilo distinto, único, como el de Alex Phillips y Gabriel Figueroa. El cine debe ser fiel reflejo de nuestra gente. Solo así podremos ser universales. Y ahora ya conoces la historia de esta tierra, que es la historia de toda la tierra de México. Como yo, muchas madres conocimos en ella la más grande felicidad y el más intenso dolor. En ella duermen nuestros muertos, mis muertos, que son también tus muertos, hijo mío. La sangre derramada en tantos años de lucha por miles de hombres que, como tu padre, creyeron en el bien y en la justicia, no fue estéril. Sobre ella se levanta el México de hoy, en el que palpita una vida nueva.